Bienvenidos como cada miércoles a Cineforo Católico. Ya saben, estas entrevistas que realizamos miércoles a miércoles a tanto a laicos, sacerdotes, religiosas. Y bueno, ya cumplimos 6 años en este mes de hacer nuestras transmisiones ininterrumpidas y con alrededor de 170 invitados ya. Y como hemos venido diciéndoles desde hace unos meses, para ser exactos, en el mes de enero, nosotros nos unimos a esta celebración por los 100 años del inicio de la Guerra Cristera. Y mes con mes hemos estado compartiendo con diferentes especialistas sobre distintos temas relacionados al mismo. Y esta noche pues vamos a platicar con Elena Juli, que es una joven escritora muy prolífica porque tiene varios libros. Espero que haya oportunidad de que nos platique un poquito sobre cuántos son los libros que ella tiene. Y también es cronista honoraria, si no me equivoco, en Zaguayo, Michoacán. Y el tema de hoy es sobre la mártir de Coyoacán, Luz María Camacho. María de la Luz Camacho, sí, cambio su nombre, pero bueno. Ahora sí, déjenme abrirle y presentar a nuestra querida Elena Juli. Hola Elena, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Qué gusto Muy bien, estar muy aquí. bien. Sí, sí, de verdad es un gusto, como te estaba comentando, el haberme encontrado primero contigo en redes y después, ahora sí que por cosas de Dios, nos llevó Juan José directamente a tener un contacto contigo y a platicar sobre este tema tan importante para nosotros como pueblo cristiano, como pueblo en México sobre todo, porque estamos hablando de un conflicto que se da aquí, ¿no? Y híjoles, de Luz María Camacho, pues a que nosotros vivimos en la Ciudad de México, no habíamos escuchado de ella hasta hace unos 10 años que Mm. llegamos a tener conocimiento sobre la vida de ella, pero tú has escrito un libro precisamente relacionado a ella. Entonces, nos gustaría mucho que nos comentaras quién fue Luz María Camacho. Bueno, María de la Luz, Luchita Sí, Camacho, ella fue una joven originaria de Tacubaya, entonces uno de tantos barrios del entonces Distrito Federal. Eventualmente ella se muda a Coyoacán y es donde transcurren los últimos 13 años de su vida. Ella es una joven, ¿vale? no, no, Perdón, es que pensé que soy algo. Ella es una joven de familia un poco medianamente acomodada. Es hija de un comerciante, Manuel Camacho y doña Teresa González. Pero su mamá muere a los 7 meses. Ella nace en mayo de 1907 y en diciembre muere su mamá, doña Teresa. Y es muy curioso porque la señora muere un 30 de diciembre y María de la Luz va a morir un 30 de diciembre de 1934. Entonces, bueno, su niñez transcurre con su abuelita y su tía paterna, que eventualmente acaba siendo una madre para ella. Su papá se vuelve a casar, muere la segunda esposa, se casa por tercera vez su papá y esta vez con la tía paterna, a la que aludí hace un momento. Ella es una hija de familia, empieza a tener pues hermanitos, los cuida, ayuda a su mamá adoptiva en los quehaceres. Y en esto le sorprende la persecución religiosa, o mejor dicho, su punto más álgido, en el 26. Se suspenden los cultos y ella a lo largo de estos 3 años de culto clandestino, ella se dedica a organizar la adoración eucarística en su casa y a gestionar que se reparta ahí la comunión. Termina la cristiada, se reanuda el culto y en 1930 ella decide tomar parte más activa. Digo, no es que no lo hiciera antes, pero decide tomar parte más activa en su parroquia. Ya era catequista, tiene a su cargo bastantes niños, pero ingresa a la Acción Católica y a la Venerable Orden Tercera. Entonces ella es una chica con un apostolado muy fecundo, muy comprometida en su hogar y en su parroquia, en su comunidad,
Y bueno, eventualmente se separa ella de la Acción Católica por envidias de sus compañeros y se dedica a hacer teatro religioso. Era una chica muy talentosa, muy polifacética, actuaba, escribía, dirigía. Y en esto se dedicaba a todas estas cosas hasta que en 1934 sucede su martirio. Bueno, creo que es un pequeño resumen que puedo ofrecer de la vida de ella. Estábamos hablando de que ya para el 34 se supone que ya pasó la primera etapa de la Guerra Cristera, ¿no? Así Eh, es. pero ahí vienen los famosos acuerdos que, bueno, realmente lo que hicieron fue que pues todos se anotaran de quienes habían participado en la primera etapa y fue ya una cacería de brujas, podemos llamarle así, ¿no? Casi casa por casa iban buscando a todos los que se habían anotado en esta lista, que habían formado parte de la época cristera. Entonces, ella, digamos que hay un parteaguas con la muerte de ella, ¿no? Un antes y un después de esta segunda etapa. En efecto, sí, la persecución se puede dar por terminada propiamente hasta 37, 38, incluso el 40, pero cuando ella muere, es un suceso tan sonado a nivel nacional que se da vamos a decirlo, un resurgir de la defensa de la fe por parte de los laicos, que se había pagado a raíz de los acuerdos que mencionaba, y también a que la persecución había continuado, porque a veces se tiene la idea de que se firman los arreglos y termina la persecución. No fue así. Entonces, cuando muere ella, hay incluso, digo, llama la atención que incluso gente opuesta a la iglesia, a la religión, protesta en contra de este suceso. Así que en efecto es un parteaguas, como bien mencionas. Y digamos que ese día, ese 30 de diciembre, ella acude al llamado del sacerdote pese a que se encontraba enferma, ¿no es así? En efecto, sí, entre versiones de su hermano, que dice que tenía, bueno, son dos versiones, que tenía un absceso molar o que tenía laringitis. El hecho es que físicamente estaba impedida y era lícito que no acudiera a misa y sin embargo ella se levanta y no solo eso, sino que se viste, se arregla para defender el templo, en efecto. Y cuando ella llega a este momento de la presencia de los camisas rojas de Tomás Garrido Canaval, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Qué es lo que ocurre? Nada, el ataque armado es directo hacia la parroquia, hacia los feligreses, hacia ella. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que ese mismo día, muy de mañana, se reunieron alrededor de 60, 65 camisas rojas con la intención de quemar el templo, porque hay que recordar que el templo de San Juan Bautista de Coyoacán no solo era el centro de ese barrio tan importante, sino uno de los más antiguos, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces ellos se organizan, incluso se congregan en torno a la Cruz de la Misión y los fieles alcanzan a ver los botes de gasolina. Es cuando el padre convoca a los feligreses. Esto sucede desde la misa de 8. La misa a la que va Lucha es a la de 10, la de sus niños, del catecismo. Entonces, era un ataque, sí, contra el templo, pero hay que recordar que los camisas rojas iban armados para herir a los católicos si era el caso. La intención era amedrentarlos, pero como veremos a continuación, no les resulta y eventualmente se fueron a los balazos. Entonces, ellos se congregan aquí, empieza a llegar gente y el padre por algún motivo considera que el ataque no es inminente y comienza la misa. Los camisas rojas se dan cuenta y entonces empiezan el ataque verbal, las provocaciones, amenazas, mueras a Cristo Rey, a la Virgen de Guadalupe, a todo lo más sagrado, ¿no? Y es entonces cuando los fieles se dividen, por decirlo así, no en las opiniones, sino en la acción. Algunos se quedan atendiendo a misa y un pequeño grupo sale al pórtico, afuera, para defender el templo. Y entre ellos, la figura de Lucha es la que destaca. No voy a decir que es la única, pero pues hay que
tomar en cuenta y pensarlo así. Una chica de 27 años, sí, es como salta, ¿no? A la vista. Entonces, ella se pone junto con el grupo, entre ellos está su hermana Lupita, está su papá, están otros fieles, varones, mamás con sus niños. Y entonces los camisas rojas se molestan, empiezan a gritar más, a vociferar, a amenazar y se empiezan a acercar al templo. Empiezan, sacan las pistolas y es entonces cuando Lucha toma esta determinación de defender el templo con su vida. Tan es así, son palabras proféticas que dice ella, el que quiere entrar, perdón, antes tendrá que cruzar sobre mi cuerpo. Incluso abre los brazos en cruz, se pone para impedir la entrada y su ejemplo motiva a los otros feligreses, al grado de que un señor le dice a su esposa, ¿por qué no gritas tú como esa muchacha? Grita tú también, viva Cristo Rey. El padre adentro continúa la misa y los camisas rojas oyen la campanilla del Sanctus, viene la consagración, se exacerban más. Y mientras ellos gritan mueras a Cristo Rey, ¿qué es lo que hace Lucha? Todo lo contrario, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, viva el Papa. Y es cuando sucede la consagración, pero el padre en ese momento por fin se asusta, consume las sagradas especies para que no sean profanadas. Las mamás que se quedan adentro sacan a sus niños por una puerta al convento contiguo. Y el líder de los camisas rojas, Carlos Madrazo, papá de Roberto Madrazo, el candidato del PRI, saca su pistola y dice, bueno, las amenazas verbales no funcionan. Es el momento de disparar. Y a la primera a la que le toca es precisamente a Lucha. Y le hace un balazo en el corazón, no muere en ese momento, pero es la primera que se lleva el ataque de los camisas rojas. Y junto con ella mueren otras personas, de hecho, y heridas otras tantas. Más o menos así, como bueno, no más o menos, así fue como se dieron los acontecimientos. Ya. Y digamos, hay como actores intelectuales, o sea, los que planean todo esto, y hay un ejecutor. ¿Cuál podría ser este análisis del ejecutor y el intelectual? Bueno, los ejecutores, podríamos llamarles los autores materiales de la muerte. El primero y podríamos decir para efectos, pues sí, físicos, fue Carlos Madrazo, es el que le dispara. Los camisas rojas están incluidos en todo el ataque a la comunidad de fieles de Coyoacán. Y si hablamos de los autores intelectuales, pues hay dos muy importantes. El primero es el presidente Lázaro Cárdenas, que en cuanto comienza su mandato, para esto ya había sido auspiciado por Calles en su campaña, él tiene la idea de que México sea comunista. Y para llevar a cabo esto, pone en su gabinete, se rodea de gente con sus mismas tendencias ideológicas y el principal, incluso más que Lázaro Cárdenas, el autor intelectual más importante del martirio de Lucha es Tomás Garrido Canaval. En ocasiones podemos pensar, sí, en efecto, Calles fue un gran perseguidor de la iglesia, pero Tomás Garrido Canaval era peor incluso que Calles. Entonces, nos encontramos con que desde la década de los 20, Tomás Garrido Canaval emprende toda una campaña anticlerical y anticatólica en Tabasco, al grado de que no queda ni un solo sacerdote en esta entidad federativa, quema de templos, imágenes sagradas, una verdadera campaña en contra de todo lo que fuera católico. Y este señor es a quien Lázaro Cárdenas nombra como secretario de Agricultura y Fomento. Y no solo eso, sino que le da plenos poderes para que con sus camisas rojas persiga a la religión. Tan es así que los miembros del ayuntamiento de Coyoacán, uno de ellos, Homero Margali, era incondicional de Garrido. Aquí tenemos a un tercer autor intelectual, porque Homero Margali conocía
lo que iban a hacer los camisas rojas ese día y no hizo absolutamente nada. Al contrario, antes de partir a la Cruz de la Misión y al atrio de la parroquia de San Juan Bautista, Homero Margali les había provisto todo lo que necesitaban. Entonces, aquí podríamos hablar de tres grandes autores intelectuales del martirio de Luchita. Sí, de hecho, Tomás Garrido Canaval creo que fue de los más sanguinarios, ¿no? Dentro de todo este conflicto, tanto de la primera etapa como de la segunda. Creo que, a riesgo de equivocarme, era el más enfermo, ¿no? Sí, no, realmente uno lee todo lo que hizo este señor y lo que permitió que se hiciera en Tabasco, es espantoso. Eh, y no solo contra los católicos, sino contra cualquier persona que se le opusiera. Me viene ahorita a la mente, eh, incluso tenía, le llaman casas de serpientes para ejecutar personas. Cualquier persona que no estuviera de acuerdo con su régimen, la llevaban a esta casa, eran de nauyacas, entonces pues, quien entraba no volvía a salir, no, estaba enfermo, la verdad, es horrible leer lo que hacía Tomás Garrido Canaval, que a veces uno lee sí todo lo que pasó bajo el gobierno de Calles, pero Tabasco era tierra de nadie realmente. Ni siquiera en Sonora, cuando fue gobernador Calles, se vieron los extremos a los que llegó Tomás Garrido. No, pues sí, es increíble. Incluso también Lázaro Cárdenas permitió todo esto, ¿no? Y Sí, realmente no le puso un alto, o sea, lo dejó que él siguiera haciendo todas estas atrocidades. sí, porque incluso en algunos sitios se lee de manera muy resumida que, bueno, a raíz de esto que pasa con Lucha y la feligresía de Coyoacán, eh, Lázaro Cárdenas le exige la renuncia. Pasaron varios meses antes de que eso sucediera, porque realmente Lázaro Cárdenas no tenía ninguna intención de ponerle un coto a Tomás Garrido. Sin embargo, las protestas fueron tantas, y no solo en el ámbito de los católicos, sino que Tomás Garrido, tan extremista como era, ya no le convino a Calles, perdón, a Lázaro Cárdenas como miembro del gabinete, pero realmente no le puso un coto. Sí, bueno, una dramatización que me viene a la mente. En una serie histórica, luego me parece que es buena, Senda de Gloria, ya salió hace mucho tiempo, se dramatiza que Lázaro Cárdenas manda a llamar a Garrido y como que le llama la atención, pero sabemos que en la vida real, a lo mejor sí hubo bueno, ¿cómo decirlo? Sí, una llamada de atención, pero estamos hablando de que cuando renuncia a Tomás Garrido habían pasado ya 6 meses. Realmente no se tomó cartas en ese asunto y a Cárdenas se le confrontó al respecto. Hubo manifestaciones, gente incluso liberal escribió para decirle que lo que había pasado en Coyoacán no podía volver a suscitarse. Y sin embargo, Cárdenas se lava las manos. Esto que ocurre con Luz María Camacho, pues sí fue un acto totalmente vil, como todo lo que habían cometido, ¿no? Pero ella, no sé, dentro de lo que investigaste, ¿habrá algo que la haya fortalecido a ella como para decir, voy a ir a defender el templo, voy a ir a defender mi fe? ¿O qué fue lo que ocurrió en su cabeza? Bueno, en su cabeza, como incluso en una parte del libro lo pongo, solo Dios sabe realmente, o sea, todo, porque fue cosa de un momento. Llega su papá a comunicar la noticia al sacerdote, ella voltea a ver el reloj y se da cuenta de que es la misa de sus niños. Podríamos pensar, es un deseo de estar con ellos, pero hay algo que leí hace tiempo, donde dice que las grandes acciones, tanto las buenas como las malas, no se improvisan.
Y creo que de aquí podemos partir para hablar de lo que pasó en su corazón, en su mente en ese momento, porque ella desde muy chiquita había tenido una vida de fe muy sólida, no solo por la educación que había recibido en casa muy esmerada, sino porque por su misma convicción personal, desde pequeña nos encontramos con que además de devota, era una persona muy enérgica, al grado de que, si mal no recuerdo, tenía 7 años. Tuvo su anécdota estilo Domingo Sabio con sus compañeras de escuela, porque rompieron un bastidor y le echan la culpa, sus compañeritas. Ella no se defiende. El papá se entera de lo que pasa porque tiene que pues, pagar el desperfecto. Ya eventualmente se sabe la verdad. eh, Ella no había hecho nada, pero estamos de acuerdo en que una pequeña de 7 años no es la manera común de actuar. Va creciendo ella y a su oración incluye, perdón, suma una vida sacramental muy ferviente, frecuente. No se diga ya cuando empieza con los apostolados en su parroquia, porque mencionaba hace rato que ella se separa de estas actividades por envidia, porque realmente lo que ella se proponía, ella lo hacía. Era muy determinada, muy categórica, muy fiel en todo lo que emprendía. Y bajo la luz de todo esto, podemos decir, bueno, es que realmente no fue solamente un voy a ir en este momento a defender mi parroquia, porque le tengo cariño, porque he estado aquí 13 años compartiendo con mis vecinos, mi familia, sino que todo eso fue resultado de lo que ya había forjado desde pequeña, esa pequeña semilla que había empezado a crecer y a germinar desde sus primeros años. En ese momento podemos decir pues da el mayor fruto. Incluso nos encontramos con que en temas vocacionales, ella tenía ya muy claro qué era lo que quería hacer. Ella quería ser religiosa. Incluso cuando muere, estaba ahorrando para pagar la dote, lo que se les daba en el momento de entrar a las religiosas. Sin embargo, el martirio llegó antes. Una persona tan enfocada en sus propósitos, no solo de vida, sino en la fe, que ya había arriesgado la vida antes. Yo pienso que eso fue simplemente el culmen de todo lo que ya venía preparado desde antes, porque estamos de acuerdo en que en las dificultades pueden surgir grandes heroísmos, pero desde lo pequeño, como dijo el Señor, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y creo que en eso podemos resumir este momento en el que Lucha decide defender el templo. Ah, mira, ese detalle no lo conocía, que ella tenía la intención de ser religiosa y que pues sí, a lo mejor todo eso, como acabas de mencionar, fue la que le dio la fuerza para hacer pues esa acción, ¿no? Porque estaba enferma, bien podía haber dicho, ay, no, yo no voy, me Sí, siento mal. no, y hubiera sido lícito incluso, ¿no? No se le podía exigir. Mm, Exactamente. sí, y bueno, ¿cuál es el nombre del libro que tienes respecto a ella? El libro se llama La Rosa de Coyoacán. De hecho, aquí tengo un ejemplar. Narra, bueno, lo que estuvimos platicando hace unos momentos y un poco más. Incluye documentación sobre su familia, sobre sus papás, sobre sus hermanos y también sobre ella. Porque, bueno, parte de lo que yo intento presentar, no solo en este libro, sino en los demás, es esa información que no se ha dado a conocer o no se sabía. Porque, bueno, ya sabemos la fecha, por ejemplo, de su nacimiento, pero yo pude encontrar, gracias a Dios, cuándo fue bautizada y diversos detalles de su vida personal para ir construyendo, no solo su trayectoria vital, sino quién era ella. Pero sí, el libro se llama La Rosa de Coyoacán. Aquí lo pueden ver. Y ahorita que estás platicando sobre esta información, ahí viene una pregunta, la primera y va ligada a la segunda. Ok. ¿Cómo se te da esa idea de hacer o dedicar un libro a ella?
O sea, fue así de, voy a buscar un cristero, María de la Luz. No, ¿y cómo es que investigas y te acercas a toda esta información que viertes en tu libro? Bueno, la respuesta a la primera pregunta, yo desde niña ya había escuchado hablar de ella, hablando de religiosas. Yo estuve en un colegio de monjitas y no recuerdo haber tenido unos 10 años, en cuarto grado. La hermana que nos daba la clase de religión nos platicó tal cual sobre ella, hasta nos dramatizó, ¿no? El momento del martirio. Y la espinita de escribir sobre ella se queda ahí, no abordo su vida en ese momento, pasaron años, pero yo, y aquí va para la segunda pregunta, yo empecé a interesarme por el tema desde los 8 o 9 años. La primera vez que yo conozco estas historias es a los 5 años. Mi abuela paterna me platicaba las vivencias de su mamá, a quien sí le tocó la cristiada, que prestaba su casa para misas clandestinas, cosía ropa para los cristeros, repartía propaganda religiosa, todas estas cosas. Entonces, todo esto fue pues, juntándose en mí, bueno, primero interés, luego pasión por el tema, y a los 9, 10 años me intereso ya en serio, empiezo a juntar toda la bibliografía que pude, ya investigar como más en forma, fotografías, periódicos, incluso de cuando canonizaron o beatificaron a los mártires encabezados por Cristóbal Magallanes. Es cuando empieza mi labor de investigación. Y a los 14 años bueno, no escribo, perdón, empiezo mi primer libro sobre el Beato Anacleto, que en ese momento mi idea no era hacer un libro, era un pequeño guión dramático. Porque, bueno, me enamoré de la figura de Anacleto, pero cuando llega el fin de este libro, bueno, ahora va sobre quién vamos a escribir. Y ya empiezo, a lo mejor no tan al azar, quiero mucho a todos los mártires, pero bueno, en primera hay algunos de quienes fue más fácil, perdón, encontrar información. Y en segunda hay algunos con los que tengo más afinidad, vamos a decirlo así. Empiezo a escribir sobre el Beato Luis Padilla, sobre San Joselito y demás. Y cuando termino un libro sobre los hermanos Vargas González, ya digo, vamos a ver, ahora de quién trabajamos. Y esa espinita que estuvo tan guardada por tantos años, dije, bueno, es momento de hablar sobre lucha. Ya hablé de mártires varones, ahora vamos a hablar de una mártir, una señorita, como yo, y fue cuando me enfoqué en el proyecto. Así que desde muy chiquita tuviste esa pasión por escribir y sobre todo este entorno de los cristeros, ¿no? Porque me sorprende la cantidad de libros que tienes en torno a este tema. ¿Cuántos son en total? Hasta el momento son 7. En febrero saqué el último, de hecho también lo tengo aquí, hablando de mujeres, las azucenas de Cristo Rey. De hecho, originalmente mi intención era incluir a Lucha en este libro, pero conforme fue creciendo la investigación, caí en la cuenta de que lo mejor era dedicarle un libro aparte. En este último libro hablo de las mártires y heroínas de la persecución religiosa, no solo de las que tienen algún proceso hacia los altares, porque en realidad son muy pocas, sino trato de abordar pues, la figura de la mujer no solo en la cristiada, sino en la persecución, porque recordemos, la cristiada fueron pues, los 3 años, pero antes y después hubo mujeres que protegieron y defendieron la fe. Ya, Pero sí, son 7 libros hasta ahorita. ¿no? Son bastantes porque no son libros pequeños, ¿verdad? Estamos hablando de ¿qué? 200, 300 páginas. 2 libros sí tienen poquito más de 100. El de Anacleto
Voy a sacar, Dios mediante, una nueva edición de este primero que te comentaba. Ese sí tiene más de 200 páginas. El de Joselito tiene 180. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, del de los Vargas, ese sí tiene 300. Y el de Lucha tiene 268 y 200, 300 páginas. ¿No? Pues se oyen fáciles, pero no creo que sea tan fácil. ¿Cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, el de La Rosa de Coyoacán? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo e investigar y todo esto? Bueno, preparar la investigación, ir reuniendo el material, estamos hablando de, no fue tanto, unos 3 meses para poder empezar a armar el libro. Ya el proceso de escritura, podemos hablar de 3 años y medio aproximadamente. O sea que sí es algo, no es así de fácil como podemos escuchar, ¿no? Porque muchos decimos, ay, qué fácil, nada más se siente y escribe, pero no, es toda una labor de investigación. No sé si en tu caso hayas tenido que venir a Coyoacán a ver qué podías encontrar en la zona, o cómo fue la forma en que tú te allegaste de toda de esa información. Bueno, en internet realmente hay poco, pero bueno, la idea era no repetir ni copiar y pegar lo que ya se ha dicho, ¿no? Eh, Junté primero lo que está en internet, un poco de investigación de archivo, periódicos de la época, porque bueno, fue un suceso tan sonado que hay bastante. De hecho, en los periódicos se puede reconstruir lo que pasó. Fotografías también del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de incluso de Casasola, el famoso Casasola, y libros usados que costó mucho trabajo encontrar también, incluso traducir, porque el primer libro que existe sobre lucha se escribió en francés. Entonces sí fue algo arduo. Sí, porque de hecho, como lo estás comentando en internet, no hay mucha información. Eh, Ahora sí que tú sacaste toda esa información con un arduo trabajo que lo plasmas en este libro, y ahora vamos a esa cuestión de los libros. Hay un editorial que se encarga de editar los libros y sacarlos a distribución, o cómo ha sido ese proceso. No hay ninguna editorial detrás de esto. Son libros autofinanciados, autopublicados, con mis ahorros, apoyo de personas cercanas a mí, mi trabajo también, la labor de diseño gráfico, editorial, maquetar, las portadas, la revisión y demás, pues sí, también corre por mi cuenta. Y la distribución, ¿cómo la estás haciendo? ¿Tienes la colocación en algunas librerías, en alguna plataforma de venta, o directamente contigo, o cómo es esto? Bueno, en el caso del libro de San Joselito, ese sí tiene distribución a través de dos librerías que hay en Zaguayo. Los demás libros, más bien es por distribución personal. Tengo, bueno, la página de Facebook que comentabas, casi todo se maneja allí, o mi contacto personal, y ahí pues, recibo los encargos y hago los envíos. ¿Y nos puedes dar el nombre de tu página para contactarte a nosotros o a las personas que deseen adquirir alguno de tus títulos que tienes? Sí, claro que sí. La página se llama Testimonium Martyrum. Bueno, es la expresión latina para testimonio de los mártires. Originalmente se llamaba El plebiscito de los mártires por el Beato Anacleto, el primer libro, pero cuando empieza a crecer la colección de libros, hubo que cambiarle el nombre. Es Testimonium Martyrum. Ahorita tiene una foto precisamente del Beato Anacleto como foto de perfil. Ahí pueden contactarme y ahí está mi WhatsApp también. Eh, Tiene el enlace directo para que me puedan contactar por ese medio. Ya. Y entonces ahí nosotros te pedimos los libros, hay un costo de envío,
Ya estuve viendo que manejas tanto Correos de México como otros medios de traer o enviar, de envío, ¿no? Para diferentes lugares. Sí, ya ahí más bien pues depende de lo que quiera la gente. Digo, yo prefiero usar Correos de México porque pues es más módico. No quiero hacer gastar mucho. Salen 70 pesos a donde sea, a cualquier parte del territorio nacional. O si prefieren opciones más rápidas, nada más el precio sube un poquito, está DHL, está Feta o FedEx. Es cotizar con el código postal porque ahí sí es un poco más específico, a veces cobran por zona extendida y demás, pero tengo esas opciones también. Y estos 70 pesos que es por Correos de México, ¿es por una cantidad en específico, o sea, por un libro, o te pido 10 y van a seguir siendo los mismos 70? Los 70 pesos amparan hasta 1 kilo, un paquete de 1 kilo. Ya por un decir, no sé, que envíame 10 libros, el precio aumenta unos 5 pesos, realmente no aumenta mucho. Ah, okay. Ya en el caso de las otras plataformas, normalmente me piden de un libro, entonces nada más es cotizar así con 1 kilo. Y así me hablan, por ejemplo, porque se ha dado el caso, por ejemplo, para distribuidores o alguna librería así de otro estado. No, pues 10 libros, pues no sé, 3 kilos y ya les paso el dato. Mira, sí, eso es interesante porque como te comentaba, mm, no, no hay mucha bibliografía al respecto aquí en la ciudad, por lo Ujú. menos no que conozcamos, y menos en torno a la figura de María de la Luz, ¿no? O sea, entonces cuando encontramos tu libro, sí dijimos, bueno, pero ahora tenemos que ir hasta allá donde está o cómo nos lo envían. Entonces sí es importante saber. Y también para los que se dedican a esta venta de libros, pues a ver si puedes enviar así una mayor cantidad de libros o te tardarías un poco por aquello de la edición o no sé. No, bueno, en realidad, los tiempos de envío ya dependen de las paqueterías o Correos de México. Sabemos que tarda un poco más. En mi experiencia siempre ha llegado. Más bien a lo que está sujeto es que en ese momento no tenga stock de algún título, pero los estoy renovando continuamente. Entonces, de cualquier manera se les mantiene al tanto, no, pues no sé, se los tengo en 3 días, le despacho su paquete y les mando una foto del paquete y de su guía. Esa parte también es interesante. Y ahora sí, ya nada más para regresar de nueva cuenta y cerrando sobre María de la Luz. Sus restos de ella se encuentran en dónde. Se encuentran en la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, la misma parroquia que murió defendiendo. Se encuentran allí, sí, hay como un bloque y hay una pequeña rejita y ahí es donde reposan sus restos. Incluso hay un pequeño escapulario franciscano en alusión precisamente a que ella fue terciaria. Y hay una pequeña plaquita que señala a quién pertenecen los restos. Ya. ¿Y en qué parte del proceso va, del proceso de beatificación y canonización se encuentra ella, la causa de María de la Luz? Ella hasta el momento se encuentra en la etapa de sierva de Dios, en la primera fase del proceso. Lo lamentablemente no ha avanzado, ya tiene bastante tiempo estancado. Eh, sí he leído y visto por ahí que los franciscanos, que son quienes llevan su causa, exhortan a los fieles a que si reciben algún favor por su intercesión lo declaren, pero no ha continuado la causa. Que de hecho es el mismo caso bueno, de las otras señoritas que hasta el momento tienen proceso, se encuentran igual, como siervas de Dios. Hay otra jovencita en Orizaba, Leonor Sánchez López, ella aparece en este último libro, que estamos hablando de 2013, me parece, que trasladan sus restos a donde se encuentran ahora. El proceso no ha continuado.
Entonces hay varias todavía de estas mujeres que están en proceso. Sí, por lo menos, bueno, de la época cristera sí no hay ninguna mujer, lamentablemente, que tenga proceso. Hubo mujeres que murieron en aras de martirio, pero a ninguna de ellas se le ha, se le ha abierto una causa. Y en la época precristera tenemos a dos señoritas. Ellas mueren en Degollado, Jalisco, cerca del límite con Michoacán, en 1917. Eh, un bandolero famoso, Inés Chávez García, llegó a su pueblo a saquear, quemar, violar, asesinar, y ellas, pues, iban a correr la suerte de las mujeres en ese tiempo, y ellas prefieren arrojarse a un edificio en llamas que perder su castidad. Y también la fama de martirio que tuvieron desde ese momento fue grande, unánime incluso, pero solo se quedaron como siervas de Dios. El proceso no se ha reactivado tampoco. Eso, ahorita que estás tocando ese tema, y ojalá haya otra oportunidad de volver a hablar contigo, precisamente ahora sobre este libro de las asociaciones de Cristo Rey, porque, como te comentaba, es un tema del cual desconocemos y fueron tantas personas, Sí. tanto antes, durante la primera etapa, durante esa segunda etapa, que desconocemos, ¿no? O sea, tanto los que digamos los famosos, Ujú. digamos como Anacleto, en este caso, pues ya que se ha dado a conocer algo sobre María de la Luz, el padre Agustín Pro, Pedro Maldonado, todos estos que sí como que en algún momento decimos, lo escuchamos, pero hay muchos otros que no, que desconocemos, ¿no? Tanto los que están en proceso como los que no están en proceso. Exactamente, sí. Ujú. Sí, Sí, no, porque es vastísimo. sí, porque sabrás más o menos un aproximado de cuántas personas fueron asesinadas durante estos periodos. Bueno, en números redondos oficiales que se dan, estamos hablando de 250,000 personas, entre los caídos en combate y entre los civiles. Ya si hablamos, si acotamos a los que murieron en aras de martirio, que sacrificaron su vida, el número, bueno, de los conocidos, de los que se sabe su nombre, podemos hablar de una buena cantidad de centenares, pero de muchos otros ni siquiera su nombre. Entonces, creo que hay bastante tela de dónde cortar, pero lamentablemente la información de otros tantos se ha perdido. Y bueno, ya nada más para cerrar, ¿tú eres originaria de dónde y vives en el mismo lugar o cambiaste tu lugar de radicar en ese sitio? No, soy originaria de Guadalajara, aquí he vivido toda mi vida. Gracias a Dios, gracias a los mártires he podido conocer algunos sitios donde ellos vivieron o murieron. Las colaboraciones en Zaguayo, pero sí, mi lugar de residencia la mayor parte del tiempo es Guadalajara. Ya. ¿Y cómo llegaste a ser cronista de Zaguayo? Mm, vamos. Bueno, es que estamos hablando de unos 4, 5 años, la página de Facebook empieza a crecer y a raíz del libro de San Joselito, estamos hablando de 2023, ahí me invitan a presentarlo, ahí en Zaguayo, y empiezo a conocer a las personas que allá pues han hecho mucho por difundir estos temas de la cristiada, los mártires, no solo de Joselito. Y pues entre el interés común, el afán de investigar, la pasión por la historia, empecé a colaborar en la revista de crónicas de la Ciénega, una versión en línea. Es una especie de blog
eh, pero bastante serio, muy bien. Participamos muchas personas. Y entre las diversas colaboraciones pude participar con textos sobre tanto la persecución religiosa, no solo en Zaguayo, sino en general, personajes de Zaguayo, algún de Jiquilpan, algo de Guadalajara. Y en enero, no, perdón, a finales de 2024 me invitan a colaborar con un artículo sobre las mujeres cristeras, enfocado en Zaguayo, pero también para hablar de toda la acción que despliega la mujer católica mexicana en la cristiada. Y el gobierno de Zaguayo empezó a editar Crónicas de Zaguayo, una pequeña revistita, y en el tercer tomo es donde participé con este artículo y eso me valió el nombramiento. No, pues de verdad es un gusto conocerte y saber de todo ese trabajo que has hecho tanto en los libros como en las crónicas. Y también sabemos que has dado algunas conferencias, entrevistas para otros canales y te felicitamos por ello porque de verdad este tema de la época cristera es parte de nuestra historia como pueblo católico, como pueblo mexicano, pero desgraciadamente también el gobierno ha intentado que se vaya o que se intente olvidar o que se ponga ahí en un rincón en donde nadie lo toque. Ajá. Y pues en los libros de texto ni siquiera se menciona, ¿no? Ya Sí, conforme vas creciendo, vas conociendo sobre el tema y también desconociendo mucho del tema, ¿no? sí, eso es cierto también, porque, bueno, en mi caso es lo que a veces la gente me pregunta, ¿no? Que por qué esta pasión y demás. Bueno, más allá de lo que estuvimos platicando, le digo es que, bueno, Dios me concedió la gracia de nacer en una familia católica y que me contaran estas historias, porque en otras tantas familias no se habló de ese tema por obvias razones, incluso tras los arreglos se impone un pacto de silencio, no hay que hablar de toda esta lucha, pero yo pude haber nacido en otra familia, contraria incluso a la fe, y Dios me hizo el regalo de todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que tuvo que ver quién estaba de gobernador en Jalisco en ese tiempo, Emilio González Márquez. En tercero editaron, cuando estaba en tercero editaron un libro de historia de Jalisco, donde sí hablaban de las figuras religiosas, la labor de la iglesia, mencionaban incluso a Anacleto González Flores y compañeros, pero si me iba al libro oficial, nada que ver, completamente opuesto y lo mencionaban así muy, muy poquito, ¿no? Y ahora, con todo esto de las redes sociales, también la terrible desinformación que reina, ¿no? Porque a veces, es que yo vi en un video, se encuentra uno con personas así, es que yo vi en un video sobre el tema. Es como que, bueno, también hay que ver en qué fuentes, ¿no? Hay que conocer sobre el tema. Pero en efecto, tienes toda la razón. Sí, de hecho hay, pues sí, mucha gente dice que al contrario, que los cristeros fue una guerra tonta que no sirvió de nada, que nada más ocasionó muchas muertes. Otros dicen que se prestó para hacer otro tipo de situaciones, que empezaban los mismos cristeros a robar, a violar mujeres. Entonces, como que había, o hay de todo, ¿no? Sí, Mezclado y mucha gente pues en ese desconocimiento y en esa desinformación empieza a crear una historia diferente, ¿no? sí, es también muy cierto. Y bueno, yo soy como historiadora, estoy de acuerdo en que hay que buscar en diversas fuentes, escuchar distintas voces, pero creo que ahí es cuando entra el pensamiento crítico, el análisis. Si uno se lee, porque las hubo, libros escritos por generales u oficiales callistas, se encuentra uno cada barbaridad. Y es como que, bueno, hay que saber discernir también dónde va a buscar uno la información, porque si no vamos a volver al mismo punto. Es como, entonces vamos a todos esos comentarios, denostar, y pues eso no es hacer historia, además.
Es crearte tu propia historia, pero basada a veces en puras mentiras o en amarillismos, ¿no? Porque pues es ¿Mm? fácil que todo el mundo hablemos. Ahora con las redes sociales, todo el mundo Sí, podemos escribir algo y ya hay gente que no sabe discernir y dice, bueno, si está en internet, es cierto. Cuando realmente exactamente. no, o sea, tienes que ver quién lo está diciendo, en qué se sustenta, y no nada más hablar así, ¿no? Exactamente, sí. Sí, no, pues de verdad, muchísimas gracias, Elena. Estaremos en contacto contigo para ver si en otra ocasión podemos hablar sobre el último libro que tienes, Las Azucenas de Cristo Rey, y también a lo mejor de que nos mandes algunos libros, ya Ajá, estaré claro. platicando contigo pues, sobre eso, porque de verdad nos parece muy interesante el tema. Es un tema que queremos mucho a raíz de que conocimos a Juan José, también conocemos a varios de la Guardia Nacional Cristera, a Ramón, que lo tuvimos hace como, pues el mes pasado estuvo con nosotros Ramón González, el jefe de Ah, la sí. Guardia Nacional. Ajá, entonces nos apasiona este tema y por esa razón quisimos cada mes pues tener o tocar un poquito sobre el mismo. Y gracias por esta colaboración del día de hoy acerca de María de la Luz, ahora sí lo dije bien, María de la Luz Camacho, no sé por qué siempre digo Luz María, pero bueno, Nada, no, a mí no se me olvida porque, bueno, una tía mía así se llamaba, entonces lo tengo muy presente. no, yo siempre ando mezclando ahí el nombre, primero Luz y luego el María, pero bueno, Ah, no pasa nada. eso sí, pero muchas gracias Elena y pues seguimos en contacto contigo y de verdad gracias también por compartir todo esto, por darnos a conocer, por investigar y pues todo esto plasmarlo en tus libros y en las crónicas que has escrito. Ah, pues, muchas gracias también por la oportunidad de platicar hoy. Me dio mucho gusto conocerte y claro que sí, aquí seguiremos en contacto Claro que para lo que sí, sobre. y pues que descanses. Saludos a toda tu familia y Ah, pues con gusto. que sea todo Igualmente, para gloria de Dios. así es, para gloria de Dios. Muchas gracias. De que descanses. Ay. Y bueno, de nueva cuenta, muchas gracias a Elena Judith por darnos esta oportunidad de conocerla, de conocer de los libros que ha escrito y sobre todo de María de la Luz Camacho. Y si tienen la oportunidad de venir a la Ciudad de México o viven en la Ciudad de México, pues vayan precisamente a Coyoacán, a la parroquia de San Juan Bautista, a donde se encuentran los restos de ella. Y miren que, como les digo, a veces no conocemos sobre el tema, porque nosotros hemos acudido precisamente a esta parroquia, hemos entrado al templo y no habíamos visto en dónde estaban sus restos, ¿no? Es algo de verdad impresionante. Y también al respecto, precisamente Elena Judith estuvo también invitada con Mater Fátima, hay una entrevista al respecto de este tema. Y si quieren conocer también sobre María de la Luz Camacho, pues les recomendamos un programa de Ver y Creer, conducido por Roberto Farril, en donde también habla sobre el mismo tema. Tienen invitados a varios de los miembros de la Guardia Nacional Cristera de aquí de la Ciudad de México. Entonces, muchísimas gracias. Pero antes de dejarlos, la próxima semana, no, el 15, el 22 de abril, vamos a tener a nuestro querido Padre Ignacio de nueva cuenta con nosotros. El Padre Ignacio va a hablarnos sobre las visiones referentes a la pasión de Cristo. Ahorita que estamos en este mes, acabamos de pasar la Semana Santa, pues qué mejor que tocar esto, ¿no? Entonces él va a estar el 22 de abril y para el 29 de abril vamos a tener a nuestro queridísimo Mateo, nuestro especialista en cuestiones orientales, hablándonos sobre teología, la diferencia entre la teología del Oriente y la del Occidente, ¿no? Entonces, pues ahí seguimos y para el próximo mes vamos a tener otra escritora también, es su segunda participación con nosotros. Se trata de Fabiola, y vamos a hablar sobre Jovita Valdovinos, que fue un libro que ella escribió. Y pues ya saben,
pónganse en contacto con nosotros para darles el contacto a su vez del Facebook de Elena Judith, o si estuvieron durante el programa, para que hayan anotado su nombre de su página y poder conseguir estos libros, que tiene varios. Nos dijo que son 7, entre ellos está de San José Sánchez del Río, está el de Anacleto González Flores, y se encuentra también el de Luz María, otra vez lo dije, María de la Luz Camacho, y las Azucenas de Cristo Rey, en donde nos habla de las mujeres que participaron dentro de esta época cristera, así como previo a todo este conflicto, ¿no? Entonces, pues contáctenla, de verdad es muy, muy enriquecedor conocer estos temas, y más cuando hay una mujer joven que ha escrito, estamos hablando que desde los 14 años escribió su primer libro, Anacleto González Flores, y autofinancia todo esto, la edición de sus libros, ¿no? Entonces, ojalá podamos contactarla, tanto ustedes como nosotros, para adquirir sus ejemplares. Y ahora sí, antes de despedirme de ustedes, pues vamos a hacer nuestra ya tradicional oración a la Virgen María, para que nos acompañe en nuestro día a día. Contigo voy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y déjenme saludar a Alfredo. Un gusto que andes por ahí. Saludos a Isabelita. También gracias a Luis Eduardo Chávez Cortés, que estuvo acompañándonos. Y pues a todos los que nos sigan reproduciendo tanto en Facebook como mañana ya estará en nuestra plataforma de YouTube. Y suscríbanse. De verdad, esta información es importante, lo que nos comparten nuestros invitados, y ojalá ustedes también puedan a su vez compartir esta información con más personas y se suscriban a nuestro canal, tanto en Facebook como en YouTube. Y pues que tengan una bendecida noche. Soy su amiga Aurora de Cineforo 14.